Bienvenidos a un nuevo video de microcontroladores PIC. En esta ocasión vamos a programar un sensor acelerómetro, es decir, un sensor que mide su movimiento, su desplazamiento y su grado de inclinación. Muy bien, aquí tenemos el circuito y el sensor es el ADXL345. Este consta de 8 pines: GND, BCC, CS, INT1, INT2, SDO, SDA y SSL. Los dos primeros, GND va a GND, BCC va a 5 volts, CS INT1, INT2, D0 son los pines para la comunicación SPI. Esta vez no los vamos a conectar y lo que vamos a utilizar son los otros dos pines, SDA y SSL, que son para la comunicación I2C. Muy bien, el sensor se conecta igualmente SDA con SDA, que es la comunicación I2C del microcontrolador, y SSL con SSL. En paralelo vamos a conectar una pantalla OLED, igualmente SSL con SSL y SDA con SDA. La pantalla puede ser la SH1106 o la SSD 1306. Muy bien, finalmente tenemos un oscilador de cuarzo de 20 MHz. Ahora vamos a ver cómo programar este circuito. Antes de programar el circuito, vamos a ver la hoja de datos del sensor, el ADXL345. Muy bien, nos dice que tiene tres ejes: el eje X, el eje Y y el eje Z. También nos dice que tiene cuatro formas de medición, hasta más menos 2G, más menos 4G, más menos 8G y más menos 16G, que G es la fuerza gravitatoria, es decir, la fuerza de aceleración de la gravedad. Muy bien, si nosotros bajamos un poco más, vamos a ver, en este caso nos dice que tenemos la comunicación SPI, que son los 4 hilos de este lado, o también tenemos la comunicación I2C, que es la que vamos a utilizar, y simplemente son SDA y SCL. Bajamos un poco más y tenemos todos los datos, todos los registros para programar este sensor. Obviamente nosotros ya tenemos una librería que vamos a utilizar y simplemente vamos a obtener una función para llamar esos datos de medición. Muy bien, aquí tenemos la respuesta en torno a la aceleración de gravedad para nuestro sensor. Tenemos el eje Z, Y X y aquí está nuestro sensor. Entonces, ¿cómo va a funcionar la respuesta de salida en torno a la versus la orientación de la gravedad? Tenemos aquí el sensor y lo tenemos de esta forma. La gravedad va a actuar sobre este sensor y nos va a decir que tenemos en Z un G, es decir, está ejerciendo una fuerza de gravedad de este sentido. Y si nosotros volteamos el sensor, el sentido de la fuerza de gravedad nos va a marcar menos 1G. No quiere decir que tenemos una fuerza inversa, simplemente que volteamos el sensor y por eso nos marca menos 1G. Entonces, aquí tenemos también las otras ejes. En este caso, el eje X tenemos 1G. De esta forma, si colocamos el sensor y si lo volteamos, tenemos menos 1G. Entonces, así ya tendríamos el eje X y el eje Y. Tenemos, si acostamos el sensor de esta forma, tenemos el eje Y como 1G y menos 1G si lo acostamos del otro lado. Tendríamos menos 1G en el eje Y. Muy bien, esa es la respuesta del sensor. Podemos obtener de menos 1 a 1G en cualquier eje. Entonces, realmente lo que nosotros vamos a obtener es una resolución de 10 bits o 13 bits para 16 Gs. ¿Qué quiere decir 10 bits? De 0 a 1023 o 13 bits de 0 a 8000 aproximadamente. Esos son los datos que podemos recibir, pero de acuerdo a la librería que tenemos, también podemos recibir ya directamente lo que es desde 1G a menos 1G. Muy bien, ahora sí vamos a ver cómo programar este circuito. Muy bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a crear una nueva carpeta que se llama sensor ADXL345 y voy a llamar mi proyecto igualmente como sensor ADXL345. Muy bien, le doy en guardar. Busco mi microcontrolador. Recuerda que yo los hago con el PIC 18F40,
4550, pero igualmente puedes utilizar cualquier otro microcontrolador siempre y cuando tenga la comunicación I2C. PIC18F4550, cristal de cuarzo de 20 MHz. Le doy en crear proyecto. Muy bien, lo primero que voy a agregar es lo que es mi primer fusible, el que siempre agrego aquí arriba. Y seguido voy a colocar los parámetros I2C para la comunicación de mi sensor. Entonces aquí está I2C, maestro rápido, pin SDA, B0, pin SSL, B1, forzar software y el stream, que es el identificador para la comunicación, y este es para mi librería. Voy a agregar lo que es la librería directamente. Esta librería igualmente en la descripción, ahí está, y vamos a agregarla. Le doy aquí en clic derecho en la pestaña, mirar en el explorador. Muy bien, aquí ya tengo la ventana que me abrió y le voy a dar en pegar. Descargas estos archivos y le das aquí en pegar. Simplemente le doy en extraer aquí y me obtiene el archivo de la librería ADXL345. Viene en un archivo .c. Igualmente de una vez voy a agregar la librería I2C para la pantalla OLED, extraer aquí. Y simplemente así ya tengo las dos librerías que voy a utilizar. Cerramos la ventana y así agregamos nuestra librería, colocamos numeral, incluye entre comillas dobles el nombre de nuestra librería, que en este caso es ADXL345.c porque viene en un archivo .c. Ahora lo que voy a colocar es una función que me define los parámetros para nuestro sensor. Colocamos ADXL345-init y paréntesis, punto y coma. Esto es para inicializar los parámetros de nuestro sensor. Ahora voy a colocar otra función que me permite seleccionar el rango en el que quiero que funcione. Como vimos en nuestra hoja de datos, colocamos 2, 4, 8 o 16, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. En este caso yo coloqué 2, que es el que viene por default. Entonces, esos son 2G que vamos a utilizar. Ahora coloco una variable. En este caso, aquí abajo voy a colocar la variable X, Y y Z como entero de 16 bits con signo. Esto lo voy a utilizar junto con la función para obtener los datos ya directamente de nuestro sensor, que se llama readAsel &x, &y, &z, que es el valor de 10 o de 13 bits dependiendo de lo que elijamos, y esos son los datos que vamos a obtener de nuestro sensor. Existe otra función que directamente ya me da los datos de entre -1 y +1, que es readG, &gx, &gy y &gz, así lo colocamos. Y estos valores los vamos a colocar como flotantes, x, gy y gz, porque tenemos puntos decimales que va de -1 hasta 1, y entonces así obtenemos el valor de la fuerza de aceleración de la gravedad. Muy bien, ahora finalmente lo que nos falta aquí es pues ya mostrarlos en la pantalla OLED. Simplemente colocamos de este lado los parámetros I2C para la pantalla OLED. Estos ya lo hemos visto. Definimos lo que es la pantalla OLED que vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar la SH1106, pero si vas a utilizar la SSD1306, simplemente descomentas esto y comentas lo de arriba, pero yo voy a utilizar la primera. Seguido voy a colocar lo que es mi librería para la pantalla OLED. Se llama OLED-I12, esta ya la agregamos en el archivo de nuestro proyecto, ya la descargamos y la colocamos, y aquí la incluimos. Seguido voy a colocar las funciones de los parámetros para la pantalla OLED. En este caso son estas dos funciones, que inicializa los parámetros y limpia la pantalla. Finalmente voy a colocar aquí lo que es la variable para mi pantalla OLED.
char texto de 125 registros y para mostrar ya la información, en este caso los valores que nos arroja el sensor, voy a colocar Spring F, texto, que es mi variable, coloco X 2 puntos para indicar que es el eje X, 05 LD, LD es entero de 16 bits con signo, esta es LD, y voy a colocar 05 para indicarle que simplemente quiero 5 valores o 5 caracteres que se muestren en la pantalla OLED y coloco coma X para indicar que es la variable que quiero que se muestre. Ya tenemos el eje X, ahora voy a colocar el eje Y y el eje Z. Igualmente, coloco aquí eje Y y X y Z. Aquí OLED Draw Text es para definir la posición en la que quiero que se muestre estos datos. Entonces muestro el X, Y y Z en la posición 1, 10 y 20. De este lado también vamos a utilizar esta función para también mostrar los valores de 10 bits y mostrar los valores de -1 a +1. En este caso voy a colocar también en la pantalla OLED lo siguiente. Como sabemos, estas variables son de tipo flotante, entonces las definimos aquí como porcentaje F. Este no necesita definir cuántos caracteres vamos a colocar, simplemente colocamos diagonal, porcentaje F y ya sabe cuántos caracteres se deben demostrar. Definimos X, Y, Z y colocamos la variable Gx, Gy y Gz para que se muestre en la pantalla OLED. La posición 35, 45 y 55, recuerda no pasarte de los 64 para que se muestren correctamente en la pantalla OLED en tamaño 1 en este caso. Muy bien, finalmente utilizo la función para ya que muestre todos estos valores que ya definimos y colocamos esta función OLED-display para que muestre la información en la pantalla, o sea, todas estas información X, Y, Z y también Gx, Gy y Gz. Muy bien, ya tenemos definido todos nuestros parámetros y todo lo que vamos a utilizar para nuestro circuito. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente compilar y no tenemos ningún error. Ahora sí vamos a ver cómo es que funciona este código. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro circuito, tenemos el microcontrolador, la pantalla OLED y el sensor conectados mediante la comunicación I2C. También tenemos nuestro oscilador de cuarzo. Aquí tengo el protoboard con el sensor para poderlo mover. Inicialmente vamos a ver los datos que nos arroja. Aquí tenemos X, Y, Z, los valores de 10 a 13 bits. Y aquí tenemos X, Y, Z, valores de -1 a 1 de acuerdo con nuestro programa. Muy bien, vamos a empezar a moverlos en el eje X, que tenemos 1 y 0 aproximadamente, y X tenemos 0.002. Vamos a mover el eje X hacia una dirección. Inicialmente en esta posición nos marca 160 y 0.6. Vamos a colocarlo recto. Ahí está. X 252 y X 0.94. De acuerdo con la hoja de datos, X nos debería marcar 1 y es aproximadamente 1. Aquí 252. Vamos a regresarlo a la posición original en la que estábamos. Nos marca 1 y 0.004. Ahora vamos a colocarlo en la posición contraria y nos está marcando menos 0.98, que es básicamente -1 y 260. Vamos a regresarlo en la posición que estaba y así ya tenemos 0, prácticamente 0 y 0.003. Ahora vamos a mover el eje Y. Vamos a moverlo. Ahí en esa posición el eje Y nos está marcando 227 y Y 0.8. Vamos a colocarlo recto. Ahí está, nos está marcando 262 y Y 0.98, prácticamente 1. Lo regresamos a la misma posición que teníamos y 0.001 y -4, -3.
Vamos a colocarlo en la posición contraria. Ahí estaría y menos 256 y y menos 0.95, prácticamente menos 1. Lo regresamos y ahí estaría el eje X y el eje Y. Ahora vamos a ver el eje Z, que en esta posición, de acuerdo a la hoja de datos, nos debería marcar 1 y es prácticamente 1, 0.94. Y aquí 272. Vamos a colocarlo en esta posición para ver Z, que es 0, en este caso 4, 5 y 0.011 o 21. Vamos a colocarlo, ahí está, 0.001 y 0 prácticamente. Ahora vamos a darle la vuelta y aquí nos estaría marcando Z 237, 38 a 40 y menos 0.83. En Z tenemos una especie de offset o una especie de error, entonces prácticamente no nos está dando el menos 1, pero eso lo podemos compensar en el programa. Si vamos a utilizarlo en algún proyecto, esto lo podemos compensar. Vamos a regresarlo en la posición 0. Ahí tendríamos prácticamente la posición 0. Ahí más o menos en 0 y 0.001. Lo colocamos como lo teníamos y ya tendríamos 0.94, prácticamente 1 y 272. Muy bien, ya vimos cómo funciona nuestro sensor y nuestro programa es correcto.